Hola, buenos días a todos. Gracias por participar en este seminario. Os damos la bienvenida. Es el primer seminario de los International Days Europa que hacemos en esta edición desde Ibaza Internacional. El título del webinario es Alemania, situación actual y recomendaciones de acceso al mercado. Os voy a dar algunas instrucciones. Vamos a hacer una presentación. Primero va a ser mi compañero Miguel San Martín desde Alemania, el que va a hacer una presentación de las oportunidades de negocio en Alemania. Luego haremos una ronda de preguntas. Tenéis a vuestra disposición el chat donde podéis hacer las consultas o preguntas que queráis y al terminar la presentación de Miguel, pues en fin, haremos las preguntas e intentaremos responder. Sabéis que Ibaza Internacional es una entidad de la Unidad Valenciana que apoya todo lo que es la internacionalización, y tenemos la suerte de tener una oficina en Alemania, a cargo de la cual está mi compañero Miguel. Lo comentaremos más adelante, pero evidentemente cualquier consulta que tengáis sobre el mercado, cualquier servicio que os podamos prestar, que hacemos habitualmente de agenda, de búsqueda de canales, pues yo soy el técnico que lleva el sector de bienes industriales. Me contactáis a mí o a algún compañero o a través de Miguel y os prestaremos la ayuda necesaria para ayudaros a abrir mercado. Entonces, Miguel ya lleva con nosotros algunos años, está en Alemania y conoce perfectamente, o lo intenta por lo menos, el mercado alemán para ayudaros a abrir mercado. Entonces le voy a pasar la palabra a Miguel. Cuando quieras comenzar hay una presentación y ya os digo, cualquier duda que tengáis nos la pasáis por el chat y luego os atenderemos. O sea que Miguel, te paso la palabra. Muchas gracias, Rafael, y sobre todo también gracias a todos por participar en estos International Days Europa y por atender a la presentación que vamos a hacer hoy. Voy a empezar compartiendo pantalla. Bueno, como sabéis, Alemania no es un mercado sencillo. Entonces, pues bueno, un poco ahora en esta época de cambios, lo que hemos pretendido desde la delegación es acercaros un poquito más a la situación que vive actualmente el país, es la situación de cambio que vivimos respecto bueno, pues en el corto plazo venimos de una pandemia y nos hemos metido en una guerra en la que geográficamente estamos muy cercanos, ¿no? Y muchas cosas han pasado y desgraciadamente pues los mercados no son impasibles a estos cambios, y vamos a ver pues cuáles son las mejores, bueno, a disponer de la información necesaria o estratégica para poder acercarnos a este especial mercado, ¿no? Analizaremos primero la situación política que vive ahora mismo el país, en la que, bueno, ahora vamos a ver los diferentes novedades y cambios, para luego pasar un poco por encima de los indicadores económicos de los que disponemos hasta la fecha, para también acercarnos a las relaciones y el estado de las relaciones económicas con España en general y con la Comunidad Valenciana en particular, para después definir un poco las características generales del mercado y ver esas maneras de acercarse de la mejor forma a este país con el que tenemos un salto cultural mayor del que a priori pudiera parecer. Adentrándonos en la situación política, utilizo esta foto un poco a título de anécdota, con algún tinte cómico, pero que quizás no todo el mundo conozca el trasfondo y que dice mucho de la situación actual. Nuestra presidenta, expresidenta, former Bundeskanzlerin, Angela Merkel, dejó el gobierno después de 16 años en él, ¿no? Y su estilo y su talante en las relaciones con Rusia fueron muy marcados, y es una de las cosas que más difieren respecto al nuevo gobierno. En esta foto que vemos, en la que aparece uno de los perros de Vladimir Putin, no es casual. Angela Merkel tiene fobia a los perros, a día de hoy todavía la tiene, y el presidente de Rusia en ese momento y actualmente pues decidió que lo mejor para establecer una reunión bilateral entre ellos dos era presentarle a la señora Merkel a sus dos mastines, ¿no? Como podéis ver,
Angela no está muy cómoda, pero mantiene el talante. Ni siquiera al volver lo mencionó y de alguna manera ejemplifica la separación que intentó durante todo su mandato Angela Merkel respecto a las actitudes de Putin y respecto a todo, ¿no? Bueno, una anécdota para empezar y una foto bastante descriptiva del estilo que tiene Vladimir Putin y del estilo de mandato que durante 16 años Alemania tuvo con Angela Merkel, ¿no? Impasible ante las acciones de nuestro casi vecino Vladimir Putin. Y es que a día de hoy tenemos un nuevo gobierno, después de 16 años emblemático mandato de Angela Merkel, una mandataria que siempre fue respaldada de manera amplia por la ciudadanía, con un gran peso político en toda Europa y respetada en el país, incluso por sectores completamente alejados ideológicamente de su partido, ¿no? Esto se demuestra en que Armin Laschet, el sustituto de Angela Merkel en la CDU y candidato de los democristianos en las últimas elecciones, no consiguió posicionarse ni mucho menos como el sucesor natural de Merkel y de la Unión Democrática Cristiana, la CDU. Registró el peor resultado de su historia, de la historia del partido, con un 24,1% de los votos y quedando fuera completamente del nuevo gobierno. Un nuevo gobierno de coalición, lo que se llama la coalición semáforo, ¿no? En este gobierno histórico que se forma entre liberales, socialdemócratas y los verdes. Con un nuevo canciller socialdemócrata, Olaf Scholz, y con una imagen que siempre, bueno, vicepresidente del gobierno de la gran coalición de Merkel, algo que le ayudó muchísimo en las elecciones y que al final terminaba de dar una imagen de continuidad al gobierno de Merkel, por haber sido su antiguo ministro, además de vicepresidente, ministro de Finanzas y, como digo, vicecanciller. ¿Qué agenda política exterior se marca el nuevo gobierno de Scholz? Pues bueno, un cambio de talante completamente, ¿no? Desde el punto de vista, de alguna manera, energético o de qué manera, de estilo comunicativo, para sorpresa de muchos, vivimos una época un poco más dramatizada, ¿no? En la que los discursos de Scholz apelan, ciertamente, porque hay una guerra con muchos muertos ya en las espaldas, una guerra muy completamente injusta, iniciada por Rusia frente a Ucrania, pero vemos que el tono del discurso pues se asemeja un poco más a los discursos americanos y se aleja desde luego del tipo de discurso completamente sereno de nuestra antigua presidenta. La relación entre Alemania y Rusia viene marcada, por eso, o sea, no es nada nuevo los problemas con Rusia, ya que la historia de ambos países pues viene marcada por periodos alternos de cooperación y de guerra. Desde la reunificación y el final de la Guerra Fría, Alemania ha sido el socio comercial más importante de Rusia después de China, ¿no? Algo que uno de los bancos más importantes del mundo, como es el Deutsche Bank, intentó hacer ver al gobierno a la hora de adoptar esta posición. Que como digo, pues esta relación se ha visto afectada por los recientes acontecimientos bélicos en Europa, como los que estoy comentando. Las principales exportaciones de Rusia hacia Alemania consistían en productos energéticos como el petróleo y el gas natural, que es donde vamos a profundizar un poco más. A la vez la industria, por la parte de Alemania, a la vez la industria de ingeniería mecánica alemana, así como la industria automotriz, pues son todavía a día de hoy muy importantes para Rusia. Un segundito, por favor. Vámonos. En cuanto a en el programa,
en cuanto, bueno, veremos, disculpad que es que me he saltado una hoja de guión y ahora mismo necesito ubicarme, pero enseguida estamos. Bueno, efectivamente se ha saltado una. Bueno, vemos que desde el punto de vista internacional, la agenda exterior de... perdón. Me vuelvo hacia atrás con esta diapositiva. Antes hemos estado hablando de la relación con Rusia y las consecuencias políticas de la guerra, como podéis ver, y hemos dicho la alternancia de cooperación y conflicto históricamente. Hemos hablado de los sectores principales de exportaciones de Rusia a Alemania y las principales exportaciones de Alemania a Rusia. Discúlpenme, vuelvo hacia atrás con la agenda política internacional y nacional. Por el lado internacional, el nuevo gobierno pues, marca una comprometida línea europeísta en la que se busca el afianzamiento de las importantes alianzas internacionales con países y con grandes potencias en el lado occidental, como son Estados Unidos y por su relación histórica comercial con el país, y Francia como potencia dentro de la Unión Europea, ahora que el Reino Unido la ha abandonado. En materia de agenda política nacional, este tripartito pues se enfrenta a algunos retos y reformas, ¿no? No se imaginan hasta qué punto necesitamos un plan estratégico nacional de digitalización para las instituciones, para el sistema sanitario, para las redes. Estamos hablando de que en plena pandemia decisiones muy importantes entre centros médicos se estaban llevando a cabo por fax. Estamos hablando de que existe una palabra determinada para definir el miedo la angustia que genera abrir el buzón en Alemania por el volumen de papel que se acumula detrás de ellos. Todo un montón de decisiones realmente importantes dentro de las instituciones públicas siguen llevándose por carta. Hay una negativa a transmitir informaciones relevantes o oficiales a través del correo electrónico, y existe un plan de digitalización a nivel estructural que esperemos que se ponga en marcha durante esta legislatura. En cuanto al cambio climático, este nuevo tripartito está muy implicado. Evidentemente tenemos a los verdes en el gobierno que abogan por diferentes medidas en esta línea. Se busca la neutralidad climática, pero manteniendo la competitividad mercantil en el país. No hay que olvidar que los verdes en Alemania son también en cierta medida liberales, lo que se habla del green capitalism, y lo que está buscando es una neutralidad climática, pero manteniendo la competitividad mercantil del país, con un objetivo de elevar a un 80% la contribución de las renovables a la producción eléctrica, y un plan de dejar al lado la energía térmica, dejar al lado el carbón, poniéndose como límite el año 2030. Entre otras medidas, también se busca legalizar la venta del consumo del cannabis, reducir la edad de voto a los 16 años, y reformas en materia de política migratoria, y de educación, de investigación y de reducción de la burocracia, que estaría unida a ese proceso de digitalización institucional del que hablábamos, ¿no? Hemos comentado la relación con Rusia un poco por encima, pero nos entronca directamente los problemas que estamos teniendo, ya que, como veis, una de las principales exportaciones que había de Rusia hacia Alemania son el petróleo y sobre todo el gas natural. Pues esta situación bélica en la que el gobierno tripartito se posiciona frontalmente frente a Rusia, pues tiene una serie de consecuencias, y la que desde luego históricamente es más relevante hasta la fecha es el mayor
rearme del ejército alemán, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial. Alemania anunció esta primavera, pues la mayor, como digo, operación de rearme del ejército desde la Segunda Guerra Mundial, y el Parlamento acordó modificar en 48 horas la Constitución para crear un fondo de 100.000 millones de euros que le va a permitir destinar a la defensa el 2% del Producto Interior Bruto del país, con el objetivo, que no es menor, de convertir al país en la mayor potencia militar de Europa y en la tercera más grande del mundo, detrás de China y de Estados Unidos. Estamos hablando de cambios históricos, estamos hablando de un país que no era neutral, pero que mantenía una política exterior y una política de relación con la OTAN comedida, y que ahora mismo, pues en muy poco tiempo, un orgullo de ejército y una imagen, ¿no? Y bueno, no hace falta ahondar en los motivos por los cuales Alemania no dispone de un ejército, de uno de los mayores ejércitos, o al menos uno en relación a la potencia económica que es, y tras esta decisión pues se suma a los grandes ejércitos, o el plan es que se sume a los grandes ejércitos de las grandes potencias mundiales, ¿no? Los principales cambios que estamos viviendo últimamente están relacionados con la energía, ¿no? Y es algo que nos interesa. Además, desde España se ve las noticias habitualmente, ¿no? Qué está pasando en Alemania con la energía, y sobre todo qué va a pasar, si nos van a cortar la calefacción, he llegado a oír, si vamos a tener que tomar medidas drásticas, y bueno, pues vamos a intentar arrojar un poco de luz. Alemania es, al fin de cuentas, el mayor consumidor de gas en Europa, y esta fuente energética es el pilar de su poderosa industria. Este es el problema. Un tercio de todo el suministro del país se dedica a esto. Durante el gobierno de Merkel, como parte del plan energético para abandonar la energía nuclear, se aumentó la dependencia del gas ruso y se inició un proyecto de un segundo gasoducto, el Nord Stream 2, que evidentemente que como todos saben, ha sido suspendido desde la invasión de Rusia a Ucrania, para incluso duplicar este suministro y por tanto esta dependencia del gas ruso. La amenaza del corte de flujo de gas como arma de presión occidente a causa de las sanciones por parte del gobierno de Putin ha provocado medidas inmediatas en Alemania. El corte de gas definitiva por parte de Rusia hacia Alemania a través del Nord Stream 1 se produce la primera semana de septiembre, después de meses de reducción de suministro y cortes de mantenimiento, aludiendo a pretextos pues definitivamente inciertos, ¿no? Por todas estas razones, por esta amenaza que supone el dejar de disponer de la principal fuente energética del país, Alemania pues está desarrollando una serie de medidas que he considerado importantes, pues bueno, mostrar hoy con vosotros y entender un poco más hacia dónde vamos. Por un lado, tenemos unas medidas de desvinculación del gas ruso. Cuando se habla, creo que algunos medios de comunicación han utilizado este dato generalizando a todos los hogares, se activa como medida de ahorro, a ver si no es... Vale, como medida de ahorro, se activa un programa de calefacción en edificios públicos reducido a 19 grados. Esta medida permitirá ahorrar un 6% del gasto en invierno. Pero estamos hablando de edificios públicos, no quiere decir que los hogares privados tengan que estar a 19 grados como máximo. Se prohíben las piscinas privadas calentadas por gas, y a nivel regional otras medidas como incentivos financieros a empresas para reducir el gasto en gas o el apagado de monumentos y edificios emblemáticos, ¿no? Hablando más de las medidas para desvincularse del gas ruso, el país ha reducido a más de la mitad su dependencia
y ya que desde febrero de 2022 hasta septiembre de 2022, de un 55% del gas ruso hemos pasado a un poco más del 20% actual. Para el abastecimiento a corto plazo se ha recurrido a otros proveedores de urgencia, lo que acarrea el actual problema de subida de precios desorbitada de la energía que tenemos, además de aumentar sus importaciones a los antiguos socios al margen de Rusia, es decir, Estados Unidos, Holanda, Noruega, y además el gobierno planea proveerse de gas licuado catarí, para lo que se construirán 2 terminales de recepción, así como surtirse de hidrógeno verde a través de los Emiratos Árabes. Un nuevo mundo, desde luego. Además, la estrategia del gobierno ha consistido paralelamente en ir almacenando todo el gas posible para este invierno y no frenar de ningún caso de inmediato las importaciones, y no ha frenado de inmediato las importaciones de gas ruso, lo que ha permitido llenar los depósitos de almacenamiento que están a punto de llegar al 90%, una cantidad que será suficiente en caso de urgencia y que asegurará la producción para pasar el invierno. Otras medidas de emergencia, pues en julio el gobierno aprobó la activación de las centrales de carbón para la generación de electricidad. Veíamos que era uno de los puntos del programa del tripartito que empieza a tambalearse. Esta medida evidentemente se adopta con el fin de ahorrar gas de manera temporal hasta finales de 2022 y a la vez el gobierno impulsa la importación de combustibles fósiles desde África y Latinoamérica como una solución evidentemente de emergencia, pero que apuesta que no influirá en el plan de eliminar la energía térmica por completo antes de 2030. En septiembre, el gobierno de coalición anuncia además que 2 de los 3 reactores nucleares del país se mantendrán activos a modo de reserva energética, al menos hasta primavera de 2023. Simplemente para recurrir a ellos en caso de necesidad. El problema es que esta decisión pues, ha causado mucho debate y mucho revuelo, ya que Alemania es culturalmente uno de los países más antinucleares de Europa, pero sobre todo a nivel político, pues porque era una de las líneas rojas que durante la campaña de las elecciones de los verdes escuchamos sin parar que no se cruzarían, ¿no? Y ahora, pues bueno, dadas las circunstancias, pues se ven obligados a decir donde dijeron Diego, decir Diego. Por su parte, la CDU, el gobierno en la oposición, y los liberales, en la tercera parte de la coalición, abogan por alargar aún más esta situación de utilización de energía atómica. Por otro lado, se busca el impulso de las interconexiones energéticas europeas, ¿no? Por un lado, con España, durante esta crisis de abastecimiento, el gobierno alemán ha certificado una alianza con el presidente del país para apoyar el proyecto de gasoducto ibérico MidCat, que debe unir Portugal y España con Centro Europa a través de los Pirineos. Una solución a largo plazo para potenciar las interconexiones y autonomía energética dentro de Europa, pero que de momento se encuentra con la negativa frontal de Francia por considerar que no resolverá los problemas de suministro. Nuestro presidente, por su parte, pretende estudiar la posibilidad de una interconexión marítima por Italia ante España y cuenta con el 30% de toda la capacidad regasificadora del continente. Alemania, por su parte, está construyendo una planta regasificadora, la primera planta del país, con vistas a reforzar su autonomía energética. Y bueno, a finales de septiembre Alemania llega a un acuerdo para nacionalizar Uniper, el mayor importador de gas del país, en un esfuerzo por asegurar el suministro ante la confirmación de que no se reanudará el flujo de gas ruso. El gobierno se hará con una participación del 98,5% y ampliará el capital por valor de 8.500 millones de euros. De este modo, se crea una estructura de propiedad clara para asegurar Uniper y, por tanto, el suministro de energía para las
empresas, los servicios municipales y los consumidores, tal y como indicó el ministro. Ya vemos que no siempre las medidas de nacionalización tienen por qué estar relacionadas con otro tipo de ideologías lejanas al capitalismo, ¿verdad? ¿Qué impacto ha tenido para el tejido empresarial este problema, ¿no? Pues con el precio del gas disparado por el corte del suministro del gas barato ruso, las reglas del mercado obligan a los importadores a comprar gas a un precio pues, mucho mayor, lo que amenaza en cierta medida el aparato productivo alemán y afecta a su competitividad en los mercados internacionales. Recordemos que Alemania es el tercer país exportador en el mundo. Las exigencias de este nuevo contexto hacen tambalear pues, ese cimiento importante de su modelo económico y pueden causar un efecto dominó económico. Algunas potentes industrias exportadoras alemanas se plantean cómo van a sobrevivir sin la energía barata de la que se han alimentado durante décadas, ¿no? Según la encuesta de la DIHK, la Cámara de Comercio Alemana, aproximadamente un 16% de las empresas encuestadas, unas 3.500, había optado por reducir su producción o interrumpir alguna de sus actividades debido al aumento del precio de la energía. El 16% no es, hablando coloquialmente, moco de pavo. Y por hablar de industrias concretas afectadas ante toda esta crisis, como pues entre ellas encontramos la gran productora de papel higiénico Hackl, que se ha declarado insolvente por este aumento, ¿no?, de los costes de producción, pero es que encontramos también al gigante del acero ArcelorMittal, que ha cerrado 2 plantas ya en el norte del país, o la alemana BASF, internacionalmente conocida, ¿no?, el mayor grupo químico del mundo, ha anunciado que reduciría su producción de amoníaco en Alemania debido a la subida de esta fuente de energía, lo que puede afectar, como hablamos de antes, de otro efecto dominó, lo que puede afectar a otras industrias productoras dependientes de este producto, ¿no? Además, por ejemplo, uno de los sectores más relevantes en la comunidad, ¿no?, como es el del calzado, el minorista Goertz, con casi 2.500 empleados en el país, y la empresa Dr. Schneider, proveedora de piezas de automóviles, otro de los sectores relevantes en la comunidad, también se han declarado insolventes en las últimas semanas. El sector químico en general, un importante pilar de la economía alemana y la tercera industria a nivel de facturación en el país, es uno de los más dependientes del gas y lo utiliza directamente también incluso como materia prima para fabricar determinados productos, ¿no? Otros sectores con una perspectiva delicada por uso intensivo en energéticos son las industrias metalúrgicas, de aceite mineral, industrias dedicadas al vidrio o a la cerámica. Los recicladores de chatarra también podrían verse presionados por esta situación, y las industrias de transporte y logística, evidentemente, también se verán afectadas. Además, algo que tienen en común casi todos los sectores que más necesitan energía es que son los principales impulsores de las exportaciones alemanas. Esto es lo que más preocupante en cuanto a la economía de las importaciones y exportaciones alemanas. Por otro lado, también se ve afectado el sector agroalimentario por la dificultad que tienen de repercutir los mayores precios de producción a sus clientes. Muy especial en el caso alemán se encuentra el caso de las panaderías, ¿no? Un negocio de gran tradición en el país que nutre a 3/4 partes, que utiliza, perdón, que se nutre a 3/4 partes del gas como fuente de energía de producción. ¿Qué nos pasa y cómo nos afecta esto a las industrias del agroalimentario valencianas? Pues que en este momento existe cierta dificultad para introducir productos valencianos de calidad en el mercado debido a su precio afectado por la inflación. El factor precio, que ha sido decisivo en las decisiones de compra de los jefes de compras, pero también del consumidor medio alemán, pero que no era el primer factor que movilizaba a la compra, ya que la calidad y el servicio estaban por delante, pues ahora preocupa más y bueno,
es una barrera que nos encontramos en este mercado ahora, ¿no? La dificultad para que, y esto ya a título personal me lo llevan comentando varias centrales de compra, varios jefes de compra, es esto, ¿no? En que si el producto todavía no está en catálogo, ahora mismo a nivel estratégico, introducir nuevos productos en catálogo cuya o valor diferenciador o cuyo dentro del marketing mix su primer factor de valor sea la calidad, es decir, que va acompañada de un precio diferente, pues lo tienen difícil, ¿no? Ahora se buscan productos competitivos, productos que puedan pues adaptarse a esta situación de subida de precios, ¿no? En cuanto a las medidas del país para ayudar ante esta situación económica, pues además del nuevo impuesto al gas anunciado a partir de octubre, que estaría destinado a ayudar a las empresas suministradoras con problemas de liquidez, supone un nuevo varapalo. Disculpad, lo he planteado mal. Además de toda esta situación que estamos viviendo, el nuevo impuesto al gas, anunciado a partir de octubre, que estaría destinado a ayudar a las empresas suministradoras con problemas de liquidez, supone un nuevo varapalo, tanto para las empresas como para los consumidores, a partir de octubre, que entra en vigor. La factura del gas se ha cuadriplicado desde que comenzó la guerra con Ucrania para los consumidores y empresas alemanas. Esto ha obligado al gobierno de coalición a poner en marcha millonarios paquetes de medidas para paliar los efectos de la inflación y el precio de la energía. Los dos primeros, por valor de 95.000 millones de euros, incluirían, entre otras medidas, 300 euros de ayuda por empleados en la nómina de septiembre. Esto ya ha llegado. Yo tengo una trabajadora y ya ha llegado esta ayuda. En ese sentido, al igual que con las ayudas al corona, siempre hay culturalmente una ayuda muy ágil que palía un poco el angst alemán, el miedo alemán a paliar los ánimos, que es lo que se busca, y os lo digo para que entender un poco mejor este mercado. Esto se busca siempre. Se busca que los niveles de estrés general estén bajos, por eso se ha tardado tanto en reaccionar frente a la pandemia, ¿no? Porque no pasa nada, estamos bien, por eso esta medida de ayuda, por eso en su día la del corona, por eso en su día Merkel entendía muy bien al pueblo alemán a la hora de templar las aguas, y por eso pues no es una de las mayores virtudes del nuevo presidente el mantener ese tono. Pero como veis, en algunas medidas como en esta sí que se sigue haciendo esto, ¿no? 300 euros de ayuda por empleado que llega en la nómina de septiembre, y el último a principios de este mes, otro paquete de 65.000 millones de euros más. Las ayudas económicas incluyen ayudas directas también para las rentas más bajas, para pensionistas o estudiantes, además de rebajas fiscales en determinados casos. El gobierno alemán ha aprobado una reducción del IVA sobre el gas natural para hacer frente a la escalada de los precios, ¿no? El impuesto se reducirá desde el 19% actual al 7%, que es el IVA reducido en Alemania, entre octubre de este año y marzo de 2024, ¿no? Pero al final, muchos de los clientes de las empresas de la comunidad, al final son pymes, ¿no? Y en este sentido decir que las asociaciones empresariales y sectoriales del país denuncian pues su situación de desamparo, y ya comienzan a organizarse y a salir a las calles para pedir más ayudas económicas por parte del gobierno. Muchas empresas, especialmente las medianas, tienen ahora dificultades para mantener sus operaciones comerciales, pues debido a todos los costes adicionales de los que venimos hablando, ¿no? Consideran que esta nueva tasa del gas es un enorme golpe financiero, especialmente en un momento en el que pequeñas y medianas empresas pues están ya hasta el cuello. Sufren la inflación, las explosiones de precios, los cuellos de botella en la cadena de suministro, o en muchos casos todavía las secuelas de la crisis del corona. Por su parte, la Asociación Profesional de Medianas y Pequeñas Empresas, el Mittelstand und Wirtschaftsunion, denuncia, además de las cuestiones de existencia de las empresas individuales, que también está en juego la competitividad de Alemania, como veíamos antes, como lugar de negocios, ¿no? La proliferación de cierres de empresas, además, produce una reacción en cadena que afecta
a otros sectores de la economía. Ya ha pasado con el cierre de la productora de amoníaco Stichthof Werka, que se tradujo en un enorme déficit de un aditivo para purificar los gases de los vehículos diésel que ha generado grandes problemas en el transporte de mercancías en el país. Disculpe. Por su parte, según datos de la Federación de Industrias Alemanas, la BDI, un 58% de las empresas del país describen como un gran desafío el aumento incontrolado de sus facturas energéticas y un 34% de las mismas considera considera amenazada la continuidad de sus negocios. Una de cada 10 empresas del país ya ha tenido que disminuir o suspender su producción. El temor a una oleada de quiebras se apodera, por tanto, de las pymes alemanas, los altos precios de la energía, los problemas en la cadena de suministro y la escasez de trabajadores cualificados preocupan a muchos empresarios que en palabras textuales dicen: todos los días recibimos llamadas de emergencia de empresas que están a punto de dejar de producir porque no pueden seguir pagando el enorme aumento de la factura energética, ¿no? De esto se quejaba Hans-Peter Volz-Seifer, el presidente de la Confederación Alemana de Trabajadores Artesanos. La crisis energética está provocando una oleada de insolvencias, afirmaba Reinhold von Ebenföhle, el presidente de la Asociación Alemana de Empresas Familiares. Y es que en agosto de 2022 hubo un 25% más de los casos de empresas que se declararon insolventes que en el mismo periodo del año pasado. Vámonos con los indicadores económicos bueno, hay que tomarlos con relativa... Bueno, hay que relativizarlos, ya que son generales y ya que no estamos ahora mismo en un mundo cambiante prácticamente mensualmente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisarlos. El pasado año el Producto Interior Bruto alemán crecía un 2,7, una recuperación importante respecto al año anterior, a 2020, cuando este indicador alemán sufrió esa caída histórica del 3,7%, pero aún así está por debajo de las previsiones y sigue sin alcanzar los niveles prepandémicos. En particular, durante la segunda mitad del año, Alemania vivió una clara desaceleración por los cuellos de botella en los suministros industriales, las materias primas, componentes, el precio de la energía y todavía las consecuencias de la pandemia. Como decíamos, los nuevos infortunios derivados de las consecuencias económicas de la guerra están llevando a rebajar aún más las previsiones de recuperación para 2022. El principal indicador, que es el Instituto Económico Alemán IFO, ha recortado aún más su previsión de crecimiento de la economía alemana del 2,5 al 1,6 para 2022 y el avance del Producto Interior Bruto del año que viene, en 2023, del 3,7 al nada menos que 0,3. No se prevé que la economía alemana se normalice hasta al menos 2024. En cuanto a los precios, la tasa interanual del IPC en 2021 fue del 3,1, la inflación subyacente fue del 2,9, la tasa de variación anual del IPC en Alemania en agosto de 2022 ha sido de casi el 8%, 4 décimas superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC ha sido del 0,3, de forma que la inflación acumulada durante el año que vivimos es del 6,9. El gráfico habla por sí solo, ¿verdad? En cuanto a las relaciones con España, aquí vemos la última encuentro que tuvieron ambos presidentes, la verdad que con buena voluntad y bueno, apostando por esa vía de conseguir gas a través de los Pirineos. Podemos decir que Alemania es el segundo cliente de España, después de Francia, y el principal suministrador, ¿no? España ocupa, sin embargo, el puesto duodécimo entre los clientes y el 11º entre los suministradores, teniendo en cuenta datos del Bundesbank. Igualmente, España es el 12º socio comercial de Alemania, esto es sumando exportaciones e importaciones, y el saldo de la balanza comercial el año pasado con España fue el 9º por volumen. El número de empresas exportadoras en 2021 ascendía a 14.277.
efectivamente los datos de 2022 reflejan, bueno, decir que los mismos sectores constituyen casi las 3/4 partes de la exportación española a Alemania. Esto revela un carácter eminentemente intraindustrial del comercio bilateral, ¿no? Entre los principales bienes exportados se encuentran los vehículos automóviles, las frutas y productos de la huerta, los aparatos y material eléctrico, y entre los principales bienes importados de Alemania destacan los vehículos y las máquinas y aparatos mecánicos. Los datos del comercio bilateral hasta octubre de 2021 reflejan una fuerte recuperación de los flujos comerciales. La exportación española ha aumentado en un 8,8% respecto al mismo periodo de 2020 y la importación un 13,4%. El resultado de ello, el grado de cobertura ha empeorado ligeramente y ahora es del 84,3%. En 2020, España exportó a Alemania servicios por valor de 6.721 millones e importó los servicios también por 6.541 millones. Un superávit resultante de 180 millones, siempre con datos del Bundesbank. Dicho superávit generalmente es mucho más elevado para España, pero en 2020 pues, se ha resentido del frenazo padecido por el turismo a raíz de la crisis COVID, ¿no? Los ingresos por turismo ascendieron de a 2.124 millones y los gastos a 1.183 millones, con superávit de 1.544 millones. Bueno, estos datos son siempre relativos, como yo digo, hay que ver sector por sector, perfil por perfil de potencial cliente y bueno, para eso estamos en las delegaciones, para que acudáis a nosotros y que desgranemos las posibilidades y situación de vuestras oportunidades en el mercado alemán, ¿no? Yo estoy encantado de atender, ya sea a través de los contactos, como los que tenemos mañana en el marco de los International Days, como a través de los técnicos del IBACE desde Valencia, a quienes podéis acudir para terminar teniendo una reunión con los delegados y analizar vuestro caso. Hablando de la Comunidad Valenciana, pues las exportaciones alcanzaron casi los 13.000 millones de euros en el primer cuatrimestre de este 2022. Esto supone un incremento de casi el 17% respecto al mismo periodo del año anterior. No todas las noticias van a ser negativas, ¿no? El sector agroalimentario lidera la exportación de la comunidad con un valor de 2.750 millones de euros y un incremento del 3,2%. Le siguen las semifacturas no químicas con 2.112 millones de euros y un ascenso del 22%. En tercera posición situamos el capítulo de la automoción y en el cuarto los productos químicos. Vais a poder disponer tanto de esta presentación grabada como del documento si así lo queréis para revisar estos datos. Entonces vamos a ver un poco las características generales del mercado después de haber visto pues cómo está el patio, cómo es la situación actual en el país y las consecuencias de la falta de suministro energético, ¿no? Por un lado decir que el principal reto en este mercado, que al final es a lo que nos dedicamos día a día en nuestra oficina, es generar confianza. Y eso es lo más complicado en este mercado. Esto, partiendo de este punto estratégico, en lo que es a la hora de diseñar nuestro plan estratégico, nuestra estrategia de exportación al mercado alemán, esto podría ser la piedra angular. ¿Por qué? Esto nos dice que un comprador alemán, si es una persona desconfiada, o que generar confianza es el mayor reto, querrá decir que va a consumir alemán antes que consumir de cualquier otro país. Quiere decir que va a consumir europeo antes de consumir de cualquier otro país. Quiere decir que va a consumir producto de marca blanca del supermercado antes de una marca privada que no conozca. Y así podemos seguir, ¿no? Esta piedra angular de la cultura de negocios alemana me parece importante y me parece muy útil que la tengamos en
en mente a la hora de analizar nuestras posibilidades, ¿no? Estamos hablando a nivel general, no lo tengo ni siquiera en las fichas porque es ya un disco rayado, ¿no? Estamos hablando de que es un mercado maduro, estamos hablando de que es un mercado saturado, estamos hablando de que es un mercado con una sobreoferta en muchos de los sectores más representativos de la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de que cada vez es un mercado que deslocaliza más en Polonia y menos en China, dependiendo del sector, por supuesto. Es decir, que nos encontramos con proveedores, con competidores también en Europa que pueden ofrecer productos competitivos. Y por todo esto, en otros sectores hay que decir que estamos por detrás de Francia, por detrás de Italia en cuanto a apreciación de las calidades de los productos de origen español, con lo cual en general tenemos que tener muy en cuenta nuestro valor diferenciador. A Alemania hay que venir low-key, como se dice, ¿no? Con mucha voluntad de aprender del mercado, con mucha voluntad de aprender de la cultura de negocios en Alemania y analizando muy bien nuestra empresa antes, o sea, y localizando muy bien nuestros valores diferenciadores. No importa en absoluto el posicionamiento que tengamos en España. No importa en absoluto. Puede generar cierta confianza, pero no nos va a dar, no es la llave. Es un asset, es algo que nos va a valer, pero generar confianza en Alemania se hace a través de otras vías, que también es esa, ¿no? O sea, localizando muy bien nuestros valores añadidos para, si el mercado está completamente abastecido, si un mercado es un mercado maduro y saturado, pues tendremos que ser muy claros en lo que diferencia nuestro producto, muy humildes, sin importar el posicionamiento en el mercado nacional que tengamos, y muy adaptativos, empezando por, o sea, perdonad que me enrollo un poco en esta parte, pero ahora entro en punto por punto, ¿no? Pero bueno, me parece también interesante hablar un poco de forma un poco más general. Si hablamos de generar confianza, hablamos de que si tenemos la página web traducida al francés y al inglés, no estamos generando confianza. Estamos diciéndole al comprador alemán que no es nuestra prioridad. Estamos diciéndole que no es el segundo plato, es el tercer plato. Estamos traduciendo la web al alemán con Google Translator. Le estamos diciendo al cliente alemán que no nos importa demasiado, que no respetamos su idioma. Esto es como piensa un alemán cuando ve vuestra página web traducida con Google Translate llena de faltas de ortografía. Entonces, esto es así. Hay que ser humilde, es un gran mercado, un mercado que ofrece muchas oportunidades, pero mi consejo es que trabajemos con humildad en reforzar la confianza de nuestro cliente o nuestro futurible cliente. Dicho esto, decir que aunque Alemania es un mercado unificado, y yo hablo de generalidades, está dividida al final en 16 estados federados que tienen pues, particularidades culturales regionales. Nada tiene que ver Berlín con Baviera, aunque sin embargo, pues oye, hay algunos datos más genéricos que podemos hablar para ayudar un poco, ¿no? Miguel, disculpa, es que nos quedan 5 sí, minutos porque hay que dejar tiempo para las preguntas, por favor. Perfecto. Me enrollo un montón. Gracias, Rafa. Mira, pues esto simplemente son unas notas que vamos a repasar. Decir que, como veis, pues es un apretón de manos es la modalidad más usual de saludo. Decir que hay que dirigirse a las personas con su título, como en el caso de Herr, señor o Frau, señora, pero también si son directores o doctores hay que ponerlo en el encabezado de los correos. Es recomendable concertar las citas con al menos 3 semanas de tiempo, aunque idealmente pues serían 4. Las agendas de los alemanes están muy estructuradas, la puntualidad se valora muchísimo. En las reuniones comerciales los alemanes van a apreciar un planteamiento estructurado de la presentación y es recomendable establecer incluso una agenda de los temas que se van a tratar, compartirla con la otra parte y atenernos a ella. Aunque parece obvio, el idioma vehicular en el mundo de los negocios en Alemania es el alemán, al mismo nivel
que el español lo es en España. Si no se habla el idioma, es conveniente disculparse antes de utilizar el inglés. Las reuniones suelen ir precedidas de una charla inicial muy breve, pero en las que se podrían abordar temas como los hobbies o los lugares de vacaciones, pero se deben evitar hablar temas personales, bueno, ni que decir tiene, ni pasar por encima de todo lo que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial. El alemán da preferencia a los hechos frente a la imagen o la historia de la empresa, de modo que es importante estructurar los argumentos comerciales con datos, con gráficos, presentar una lista de precios inicial, incluso previa a la reunión, es bastante normal, es lo habitual. Los negociadores deben hablar con pleno conocimiento y evitar entrar en áreas que no controlen. Tampoco se debe interrumpir con preguntas los turnos de intervención. Hay cosas que parecen obvias, pero os sorprenderíais de lo que me he encontrado en mis profesiones. Alemanes muy conservadores en la forma de hacer negocios, suelen ser reticentes a la introducción de cambios. Esto quiere decir que son muy leales a sus proveedores, con lo cual cada paso que demos en Alemania va a ser un paso firme, pero el otro lado de la moneda es que nos va a costar mucho, ya que son muy leales a sus actuales proveedores. Volvemos a que tenemos que tener muy, muy claros los valores diferenciadores. Ya os digo, son reticentes a los cambios, a menos que les convenzamos con hechos probados. En general, se da más importancia a la calidad y al servicio, centrándose en la producción y en los aspectos técnicos. No obstante, como os digo, el precio también es un atributo relevante y más ahora, dada la altísima inflación que vivimos, que se une a la altísima competitividad del mercado alemán. Bueno, decir por último que la toma de decisiones a veces se suele prolongar y normalmente se hace de forma consensuada. Y en cuanto a los emails en Alemania, las campañas de mailing son una excusa para poder llamar por teléfono. No pasa nada si nos contestan. Llamad por teléfono. Dirán que no lo han recibido. Puede que sea mentira. Volvéis a enviarlo. No hay una cultura en España en la que por email nos vayan a decir que no están interesados. Bueno, con esto termino y paso al turno de preguntas porque no me quiero alargar más. Rafa, discúlpame que he llegado un poquito justo. Nada, Miguel, fenomenal. Muchas gracias por tu completísima presentación. Yo creo que a pesar de las dificultades que todos vemos y en particular del mercado alemán, hay que seguir trabajando y nuestra parte aquí es ayudar a las empresas a generar oportunidades. Entonces, el chat está abierto. Si ustedes tienen alguna pregunta, tenemos todavía unos momentitos para hacerle alguna pregunta a Miguel. Si ahora no hay tiempo o quieren hacerlo de manera ya más individual, como decía antes mi compañero, pues los International Days a partir de mañana los contacta con la red. Son reuniones individuales con las empresas donde bueno, pues podrán mantener una reunión con el delegado y con el técnico para pues, ver un poquito el perfil o el caso de cada empresa. A nivel general, pues ya lo comenté al principio, pero cualquier acción que ustedes necesiten en el mercado alemán, cualquier consulta puntual o algún servicio comercial como los que habitualmente prestamos, pues estamos a su disposición. Aquí nos hemos dividido el mundo por sectores, entonces yo atenderé a las empresas del sector industrial, pero alguna empresa nos ha hecho una consulta, por ejemplo, sobre el sector de calzado, pues es mejor que le atienda a mi compañera Amparo en este caso, que es la que conoce mejor el sector y les podrá atender. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, aprovechar. Aprovecho para Sí, decir, Rafa, mientras les- se animan con las preguntas, que todo este panorama que hemos planteado, al final lo que me gustaría transmitir es que para eso estamos, para ayudaros a superar todas estas barreras que impone el mercado alemán y que quizás sea uno de los países que más consultoría y apoyo necesita. Así que juntos podemos conseguir entrar en un mercado que es de los más importantes, el más importante de Europa y que no deja de estar lleno de oportunidades. Sí, Estefanía nos pregunta si puede compartir la presentación. A todos los asistentes os enviaremos la presentación y bueno, pues ya tendré nuestras coordenadas. Pues si hay alguna otra consulta, porque tenemos ahora otra videoconferencia en 4 minutos, o sea que no podemos extendernos mucho más. Muy bien, pues nada, vamos a terminar aquí. Vamos a dar las gracias a todas las empresas que os habéis apuntado. Reiteramos nuestra disposición a ayudaros en lo que necesitéis en este mercado. Y nada, pues seguimos en contacto. Miguel, muchísimas gracias por tu participación.
Te veo en 5 minutos que tenemos la jornada sobre normativa en el envasado. Efectivamente, ahora nos Muchas vemos. gracias a todos por su atención. Hasta la Gracias a próxima. todos. Hasta ahora.